clase. ¿Me escucha? Sí. Sí, buen día, doctor. Gracias, buenos días, buenos días. Entonces, antes que nada, un recordatorio, no se olviden de, voy a compartir la pantalla. No se olviden acá que ustedes tienen siempre el curso, está organizado por semanas, ¿sí? Y acá tiene las tareas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, está la tarea de esta semana, están los apuntes de libros. Bueno, obviamente es el principal, digamos, ¿ok? Y cuáles son los puntos que tienen que estudiar, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo la instrucción MOVE. Y luego también tenemos, espero que lo hayan visto, acá hay una serie de programas que les he dejado, ¿ok? Donde hay algunos programas que utilizan obviamente la instrucción MOVE, son programas ejemplos. Hay varios para que ustedes puedan estudiar, analizarlos, cambiarlos. Está el fuente y está el ejecutable si quieren cargarlo directamente en el debug. ¿Ok? Bien, entonces empezaremos. Bien, la clase pasada empezamos a ver, una vez que sabemos cómo definir, ¿sí?, las variables inicializadas, ya sabemos definir las variables inicializadas, ¿sí? Pueden ser variables alfanuméricas, o sea, caracteres o cadena de caracteres, o pueden ser enteros con signo o sin signo. Las con signo sabemos que están representadas en complemento 2. Luego sabemos definir las variables no inicializadas. Entonces ya tenemos los datos sobre los cuales van a trabajar nuestras instrucciones del programa. La primera instrucción que estamos viendo de la arquitectura Intel es la instrucción que se llama move, mover. En realidad sería mejor el término copiar, ¿sí? Ok. Y lo que se llama un memónico, que nos recuerdan, por eso se llama memónico, qué es lo que realiza esa instrucción. En este caso, la memónico son estas tres letras. Okay. Luego, ¿qué dijimos? ¿Dónde están los operandos sobre los cuales van a actuar las instrucciones? Okay. Entonces dijimos, los operandos pueden estar en dos partes distintas, ¿sí? En realidad son tres. Ok, pueden estar en memoria. Esta es el área de memoria, ¿eh?, donde se almacenan, ¿sí?, el contenido de las variables inicializadas. Eso lo hemos visto con un programa, cómo quedaban almacenadas las distintas variables. Okay. Entonces, una posibilidad es que la variable, el contenido obviamente, esté en memoria. Otra posibilidad es que el contenido de la variable se encuentre en alguno de los registros de la CPU, del procesador. Y un tercer caso es el caso de lo que se llama, ¿sí?, un dato, un operando inmediato. ¿Sí? Ahora, dijimos entonces lo siguiente. La sintaxis de una línea en programa ensamblador puede tener 5 campos. Okay. ¿Cuáles son esos campos? Bueno, puede haber un campo etiqueta. Por ejemplo, esta es una etiqueta.
la etiqueta principal que siempre debe existir, termina en 2 puntos. Todas las etiquetas deben finalizar con 2 puntos. Okay. A continuación, separado mínimo por un espacio, un tab, tenemos la instrucción. Es decir, la instrucción le estamos diciendo qué es lo que va a ejecutar, ¿sí?, el procesador. ¿Sí? Pero para eso necesitamos darle normalmente 2 operandos. Por ejemplo, si quiero hacer una suma, tengo que darle los 2 operandos que va a sumar. ¿Okay? Bien. Los operandos están de esta forma, ¿sí? El operando que se llama fuente está a la derecha, separado por una coma, y el operando destino está a la izquierda. Por ejemplo, en una instrucción move, vamos a copiar el operando fuente al operando destino, en ese orden, de derecha a izquierda. El último campo es el campo comentario, que está acá entre corchete. Este campo, este y este son opcionales. Pueden ser opcionales. El único obligatorio es el campo de instrucción. Por ejemplo, en el scale, al final ustedes tienen red. Esta es una instrucción en lenguaje assembler que vamos a ver posteriormente. Como ven, en este caso solo me aparece la instrucción. Bueno, no le he puesto ninguna etiqueta. Todo está implícito. Los operandos fuente y destino no aparecen acá. Y tampoco he colocado un comentario. ¿Okay? Ahora, lo más normal es ver, obviamente, 2. Normalmente lo más común es ver 2 operandos o a veces 1. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿qué posibilidades me da la arquitectura de Intel? La arquitectura de Intel, hemos dicho, como ustedes ven acá, es una arquitectura de 2 direcciones. ¿Qué significa eso? Significa que yo solo puedo especificar, ¿sí?, cada línea, en cada instrucción, 2 operandos, el fuente y el destino. ¿Sí? Procesadores de 3 direcciones. Hay procesadores y hay procesadores de 0 dirección. ¿Sí? El Intel procesador de 2 direcciones. ¿Sí? La arquitectura AMD, ¿cuántas direcciones tiene? ¿Trabaja con cuántas direcciones? 3 direcciones. ¿Cuánto, perdón, Mauricio Sosa? 3 direcciones, ingeniero. Muy bien, 3 direcciones. Es un RISC, ¿no? Y trabaja con 3 direcciones. Si bien, aparte de los nuevos registros, a partir de la segunda generación, i3, etcétera, etcétera, ya aparecen instrucciones de 3 direcciones. Bueno, pero la mayoría, o al menos las instrucciones más antiguas, son de 2. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos estas 5 posibilidades. Señores, esto es válido para todas las instrucciones, no solo para la instrucción move. Bien, ¿qué significa esto? Lo que decíamos antes. ¿Dónde pueden estar los operandos? En algún registro, en memoria, o ser un dato inmediato. ¿Ok? Y la instrucción move, como su nombre lo indica, sirve para mover, digamos, para copiar datos de un lugar a otro dentro del computador. Por ejemplo, puedo copiar un dato que está en memoria, lo puedo copiar, mover a un registro. Viceversa. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahora,
Empezamos entonces con la instrucción move. ¿Qué es un modo de direccionamiento? ¿Alguien? ¿Qué es un modo de direccionamiento? Todos los procesadores tienen modos de direccionamiento. Algunos tienen más que otros, bueno, depende de su arquitectura. ¿Nadie? ¿No lo han visto en arquitectura? Es fundamental. Bueno, un modo de direccionamiento es como la instrucción encuentra el o los operandos. ¿Okay? Vamos a empezar por el primer modo de direccionamiento que se llama modo de direccionamiento inmediato, que sería este caso de el operando fuente es un dato inmediato y el operando destino va a ser uno de los registros. Bueno, acá nos habíamos quedado en la anterior clase. Acá tenemos algunos ejemplos. Como ven, a la izquierda aparecen solamente registros. ¿Okay? Hemos dicho registros acá. Y a la derecha, el operando fuente es un dato inmediato. Esto es un dato inmediato, un dato que se lo estamos dando en la misma instrucción. Por eso se llama inmediato. No tiene que ir a buscarlo en ningún lado porque ya está embebido en la misma instrucción. Bien, y algunos ejemplos son los siguientes. Move 45, obviamente esto está en decimal. Lo va a copiar, lo va a mover a dónde? Al registro H. Bueno, y así sucesivamente. Este valor al registro X depende del tamaño, al registro de AX. ¿Bien? Ok. Podemos darle también en hexa, en binario, en octal, el valor inmediato, eso lo sabemos. ¿Okay? Bien, entonces, el fuente son datos inmediatos, datos numéricos inmediatos. Y el destino son registros. Bueno, acá estamos usando la directiva equal. Okay. Significa que este nombre 5 es igual a 5 numéricos. ¿Sí? Entonces, quizás para hacer el programa más legible, en vez de 5, acá yo puedo colocar la palabra 5. Obviamente el ensamblador va a sustituir este 5 en palabras por este número. Bueno, esto no es obligatorio usarlo, pero si quieren pueden. Acá también estamos copiando o estamos moviendo el carácter A mayúscula al registro AE. Obviamente el ensamblador va a mover, ¿cómo andamos de ASCII, señores? Va a mover 40, ¿no? Es la codificación hexadecimal del carácter A la letra, perdón, al registro A, o esta cadena de 2 caracteres. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. A ver si entendí bien. Señor. El move. Quería ver si entendí bien. El move hace que le pasemos un dato al registro que está nombrado ahí. Si es que ese registro ya tiene algún dato y lo volvemos a renombrar, ¿se reescribe? Claro, obviamente estamos hablando de una escritura, o sea que si el registro H, como vamos a ver ahora, digamos, tiene ya un valor, obviamente va a sobreponer el nuevo valor, lo va a destruir el valor anterior y va a colocar el nuevo valor. No sé si esa es su pregunta. Sí, gracias. Ya, lo vemos entonces ahorita en la práctica. Bien, he cargado el programa. Lo primero que tienen que hacer es ir un poquito más abajo. A ver, anótense, creo que ya lo han visto.
tendría que aparecer en la 40, 15, 50. Ahí está. Ahí está nuestro programa. 40, 15, 50. ¿No? Y está nuestro programa. Entonces hacemos lo siguiente. Hemos seleccionado nuestra primera instrucción, botón derecho, y le decimos que el nuevo origen del programa lo queremos ahí. Fíjense que me aparece el registro instruction pointer, puntero de instrucciones. En realidad lo que contiene este registro no es un dato, sino una dirección de memoria. Un puntero, un pointer, ¿no? Por ejemplo, acá 40, 15, 50 y está apuntado justamente a la 40, 15, y acá me lo pone en forma gráfica. Me dice el contenido de RIP es un puntero que me está apuntando a esta dirección. Y justamente la función de este registro es mantener la contabilidad, ¿sí? Por dónde anda la ejecución de nuestro programa. Siempre apunta a la próxima instrucción a ejecutar. Bien, empecemos entonces. La primera instrucción que habíamos escrito es move a H45. Obviamente el 45 en hexa es 2D. Y entonces veamos, y creo que esto también contesta su pregunta. ¿Cuánto es actualmente el valor del registro AH? 55. Obviamente 50, todos deben saber eso, ¿no? Es 55. Esto es AH, esto es AL. Todo esto es AX. Señores, han habido algunos problemitas en el primer cuestionario en cuanto a registro del procesador. Ok, 55. Ahora yo le digo, copie al registro AH este nuevo valor. Se lo doy en modo inmediato. ¿Okay? O sea, para que tengan una idea, no es parte del curso. Fíjense cómo queda esto en lenguaje de máquina. En lenguaje de máquina ocupa 2 bytes. Acá el byte 2D es justamente el dato inmediato. Y B4 para la unidad de control, cuando reciba el B4, significa esto de acá, move AH, que es lo que le significa la unidad de control. Mueva AH, copia H, esto de acá. Bueno, lo ejecuto, pueden usar acá el step into, cualquier debugger tiene el step into, step over, los breakpoints que vamos a ver, o puedo correr todo el programa. Me interesa ir instrucción por instrucción a ver qué pasa dentro del procesador o de la memoria. Le voy a dar la tecla de función F7 y veamos qué pasa. Ahí está, señores. Acá me aparece, en vez de 55, ¿se acuerdan? 2D. Ojo que solamente estamos trabajando sobre el registro AH. Las otras partes del registro no sufren ninguna modificación porque no estamos trabajando sobre esa parte del registro, solamente sobre el registro. Otra forma de verlo, pueden preguntarse acá. A ver, quiero saber qué hay en AH. Bueno, acá es un poco chico, no sé si lo ven. Bueno, me dicen AH, si está en hexa, es 2D. Esto es lo que hemos estado viendo. Si fuera un entero con signo, que está almacenado ahí, sería 45. Si fuera sin signo, bueno, en este caso, como es positivo, son iguales. Inclusive me lo da en octal y en binario. Bueno, así de sencillo, señores. Entonces, copia un dato inmediato a un registro.
Siguiente, a ver. Menos 123 lo va a copiar ¿a dónde? Al registro AX. ¿De acuerdo? Lo va a copiar al registro X. A ver, veamos con la calculadora cuánto es menos 123 en complemento 2 en Word. 123, sí. Negativo. Ya. Como ven, trabaja en complemento 2, FF85. Entonces le estamos diciendo, copie este entero con signo negativo, en este caso, al registro X. Y va a copiar FF85 en hexa a esta señal, FF85. Cuidado, esto está en complemento 2. Esto lo va a copiar ¿a dónde? Bueno, F7. Ahí está, señores. FF85. Solamente hemos usado esta parte del registro. Esta parte no se modifica. Ok, ahora si le digo copie 55 a EAX, va a usar la mitad del registro, que es el registro EAX. Que de paso me dice 55 codificado en ASCII, es la letra, esto tendrían que saberlo, es la letra U mayúscula, que está entre comillas simple. Ok, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Voy a mover todo este que es un dato negativo. Okay. Todo este al registro EBX. Vamos a cambiar un poco de registro acá. Bueno, ahí lo tienen, ahí copió al registro EBX, ¿qué más? Bueno, este 100 está dado directamente en hexa, así que no hay donde perderse. 100, ahí está. ¿Qué más? De paso, señores, tienen la fórmula para calcular los rangos. Este número es el menor número entero negativo con signo que puedo representar. ¿En qué cosa? En 64 bits. 2 elevado a n menos 1, ¿no? Termina en 8 y el positivo termina en 7. Y eso, si agarran la calculadora, ¿eso cuánto es? Así se representa en complemento. 8 negativo. Bien, si yo le digo copie todo este número de 64 bits al registro RAX, bueno, va a copiar 8 y todo lo demás en este caso. Y por último, ¿qué más teníamos? Este es el mayor número entero sin signo que puedo representar en 64 bits. 2 elevado a n menos 1. ¿No? Y obviamente en hexa eso es, ¿qué cosa? Puro 1, ¿no? Si yo sumo todos los pesos, es el mayor peso que puedo almacenar. Eso lo va a copiar acá, en R8. Ahí está, puro F. Ok, bueno, el 5, ¿se acuerdan? Bueno, acá ya me lo ha sustituido, lo que llamábamos 5. Bueno, el 5 numérico lo va a copiar a L. Ahí está, el 5. La letra A en AL, que es 41, el carácter A. Ahí está, 41, y AB de A y este es B. Bueno, entonces eso es fácil, relativa. Entonces, resumiendo, el primer caso que estamos viendo es copiar un dato inmediato a un registro. Entonces, datos inmediatos, ¿okay? A algunos de los registros. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a ir al segundo caso que también tiene que ver con un dato inmediato. Vamos a mover, a copiar un dato inmediato. Ya no a algún registro, sino a memoria. ¿Ok? Y acá tenemos. Siempre se trata de un modo de direccionamiento inmediato. Bueno, en la parte derecha, igual que antes, tenemos el inmediato, ¿no? Por ejemplo, 12, este valor, este negativo, entero, este, etcétera. A la izquierda ya no aparecen registros, sino aparecen variables de memoria. Entonces, hacemos lo siguiente. Yo acá voy a definir algunas variables no inicializadas, donde vamos a copiar justamente algunos datos. La variable que llamo A le reservo un byte, la variable B le reservo un word, C un doble, D un cuadro. Y luego, a ver, le vamos a sacar esto. Y luego le digo, move, copie este dato inmediato, ya no a un registro, sino los accesos a memoria, el nombre de las variables, la sintaxis, tiene que estar entre corchetes. Esta variable que hemos llamado A, si yo me refiero a esa variable, tengo que ponerla siempre entre corchetes. Entonces, va a copiar este 12, ¿a dónde? Esta variable que hemos llamado A y que no tenía un valor inicial, ahora va a tener el valor 12. ¿Okay? Pero antes de eso le voy a hacer una pregunta. Bueno, acá 12 está en esa, no importa. Digo, yo tengo un byte, por ejemplo, 12, este es un byte, ¿no? Y quiero almacenar en memoria. Supóngase que quiero almacenarlo a partir de la dirección 1000. Ok, sabemos que cada byte de nuestra memoria tiene una dirección. ¿Sí? Entonces, esta es la dirección 1000 del primer byte, esta es del segundo, etc. Bueno, yo creo que acá no hay ningún. Listo. ¿Está bien? Sí. O sea, este byte lo estoy almacenando en esta dirección. ¿Hay otra forma de almacenar ese valor en memoria o no? Pregunta. ¿Nadie? 2 bytes. Bien. Exactamente, muy bien. ¿Y qué tal si yo hago esto? ¿Es el mismo valor? Como valor, sí, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo 12 y está en Lido Endian, ¿sí? O sea que yo estaría almacenando en este caso. Eso es. Pero este 12, obviamente, el valor acá es igual a este valor de acá. Solamente que este me ocupa un byte y este me está ocupando 2 bytes. Esto es perfectamente posible. Es más, yo podría, ¿qué cosa? ¿Usar cuánto? ¿Cómo se llama? 4 bytes. Un doble, ¿no? Sí. Y sigue siendo el mismo valor. Sigue siendo el mismo valor. En memoria, 12, solamente que en vez de ocuparme un byte o 2, me ocupa 4. Bueno, inclusive podría almacenarlo en 8
en un quad, etcétera, etcétera. Y sigue valiendo lo mismo. Entonces, señores, después lo pueden probar. Lo pueden probar. Sí, yo escribo esta instrucción, no es que esté mal escrita, ¿sí? Le digo copie 12 a la variable A. Ok. El ensamblador me va a generar un error. O sea, no que, no, repito, no que la instrucción está mal escrita, sino que tiene una ambigüedad. ¿Ya se dan cuenta cuál es la ambigüedad? Bueno, el ensamblador me va a preguntar, ¿y cómo quiere que almacene yo este dato inmediato en memoria en la variable A? ¿Quiere que utilice un byte, 2 bytes, 4, 8? Porque hemos visto que es perfectamente posible. Entonces, señores, para que no les dé ese error, aquí están estas 4 palabras que hay que anteponer, ¿sí?, al nombre de la variable. Bueno, byte, si quiero que me use un byte, byte. Bueno, esa ya la conocemos, Word también conocemos, 16 bits, 2. Acá cuidado de Word, ¿no? No doble, no completo, sino solamente la D de doble y acá la Q de quad. Si yo antepongo esto, entonces desaparece la ambigüedad. Por ejemplo, acá va a copiar y va a usar 2 bytes. Acá va a copiar este número, este dato inmediato, y va a usar 4 bytes. Y acá me va a usar 8 bytes. ¿Y por qué acá no teníamos ese problema? Nadie. ¿Qué hay a la izquierda? Le mandamos el registro y el registro ya tiene un espacio definido. Exactamente, muy bien. Es obvio, ¿no? Si yo le digo copia el registro H y el ensamblador, no se va a perder en absoluto. ¿Por qué? Porque AH tiene un tamaño definido. Punto. No hay dónde perderse. Pero si yo lo hago en memoria, como hemos visto acá, yo puedo ocupar diferentes, llamémoslo así, espacios. No es que tenga, digamos, no es que se me acabe acá la memoria, o sea, puedo usar. Okay. Bien, entonces, un poquito de cuidado con esto. Estas palabras reservadas tienen que entender. Bueno, esto no les aconsejo, también se pueden usar en vez de las direcciones simbólicas de las variables. ¿Sí? Puedo usar directamente direcciones físicas. No, esto, bueno, no les aconsejo porque si nos equivocamos acá podemos que el programa se cuelgue por algún problema de que hemos escrito mal alguna dirección. Ok, veámoslo trabajar ahora en la práctica, todo lo que hemos dicho, porque aquí sí hay novedades. Inmediato a memoria, ¿dónde está? Inmediato a memoria. Acá está. Vamos, como siempre les dije, a la 40, 15, 50. Okay, acá nos aparece nuestra primera instrucción. Move, ¿se acuerdan? 12, bueno, 12 en XC. Y acá hay novedades. Hemos definido 4 variables donde en el segmento .bs y no tenían un valor inicial. Le hemos reservado espacio, ¿ok? Un byte, un word, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nosotros por facilidad, ¿no?, nos inventamos nombres de variables. En realidad, ¿qué son esos nombres de variables en el computador? ¿Direcciones? Direcciones de... Muy bien, direcciones físicas de memoria.
Ya el ensamblador, el compilador se va a ocupar de ubicarlo en las direcciones. Imagínense si tuviéramos que programar, ¿sí? Programando con direcciones físicas. Sería imposible, ¿no? Fíjense acá lo que ha pasado, lo que hemos llamado A, la 40, 70, 30. Si yo voy al mapeo de memoria, el punto BS empieza justamente en la 47.000 y le ha reservado 1000 bytes. Esto está en Excel, ¿no? Y justamente lo vemos acá, está un poquito más adelante, 47.030. Entonces nos vamos a ubicar ahí. Vamos a ir a Go to 40, 70. Ok, ahí no hay nada, fíjense, puro null, no hay nada. Pero allí le ha reservado un byte, después le ha reservado un word, pero no hay nada. Luego le ha reservado, ¿sí? Doble, etcétera, etcétera. Y ahora fíjense cómo ha sido traducido. Copie 12C, ¿a dónde? A la variable A, que en realidad es esta dirección, esta de acá. Y acá le dice, me va a usar un byte. Para copiar esto me usa un byte. Este PTR viene de pointer. O sea, es un puntero a un solo byte. Bien, lo ejecutamos y van a ver que se va a copiar este dato inmediato ya no a los registros, sino a memoria. F7. Ahí está, señores. 0. Si quieren, puedo verlo como un entero de 8. Sí. Un entero de 8, ¿no? Ahí está, 12. ¿De acuerdo? Bueno, y así sucesivamente. A ver, volvamos a Alexa. Volvamos al Exa. Luego, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dicho? Siguiente instrucción. Move 1, 2, 3, 4. Esto ya está en Exa. A la variable B. La variable B está definida a continuación y ocupa 2 bytes. Ok, entonces estaríamos acá. Move. Acá justamente me dice, está a partir de la 31, ¿no? Ok. ¿Cómo queda esto en memoria, señores, este valor inmediato? ¿Qué hay en acá, en este primer byte? 3412. Muy bien, 34 Lidolendian y acá me va a aparecer el 12. Y habremos ocupado el word, ¿no? Veámoslo si es cierto. Ahí está. 3412. Bueno, y así sucesivamente. Acá ya va a ocupar, ¿sí? Doble. 32 bits, 4 bytes. Lo ejecutamos, F7. Ahí está. Está en Lidolendian, primero 00, luego 00, 00 y por último 80. Está todo al revés, ahí está el 80. Y por último, habíamos reservado a la variable de 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es lo que le hemos reservado. Ahora vamos a copiar puro F y esto empieza en la 37, ¿no? Si ustedes cuentan, este es la dirección 40, 70, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Lo ejecuto, F7. Ahí está. Copió todo el dato inmediato y me ocupó entonces 64.
Ok, ¿qué más? Creo que eso es todo. Sí, esto no lo vamos a ver, esto podemos darle directamente en numérico. Acá usamos las direcciones simbólicas, ¿no? Los nombres de las variables. Ok. Ahora pasemos al tercer caso, que es muy, muy sencillo. Registro. O sea, voy a mover datos dentro de la CPU de un registro a otro registro. Fíjense que acá ya no tengo un dato inmediato y acá como destino tengo un registro. Este es bien sencillo. Okay. Y se llama modo de direccionamiento por registro. Fíjense qué fácil. Registro. Acá ya no aparece la memoria ni aparecen datos inmediatos. ¿En qué consiste, qué va a ser esta instrucción? Bueno, como siempre, fuente destino. El contenido de AH lo va a copiar al registro B. Etcétera, etcétera. AX al registro CX. Bueno, pueden escoger cualquier registro. ¿Cuál es la única restricción acá? ¿Ven alguna restricción? Supongo que sea menor o igual al otro origen, al que vamos a almacenar. Sí, O igual. casi. En realidad, sí, en realidad tendría que ser igual. Por ejemplo, AH de tamaño es igual a BL, AX de tamaño es igual a CX, etcétera, etcétera. Porque pruébenlo si quieren después. Si yo pondría esto, le va a generar un error. Porque AH es un registro de un byte, es un registro de 2. Entonces no puedo copiar algo de un byte a algo de 2. Entonces tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Esa es la única restricción. Lo demás es bien sencillo. Registro a registro. ¿Qué instrucción es esta? Inmediato. Claro, señor, acabamos de verlo. Acabamos de verlo hace un momento con bastantes ejemplos. Es un inmediato, ¿no? Copie este dato inmediato. Acá no hay un registro, sino un dato inmediato. Copie. Bueno, está en Excel, cópielo a donde es el primer caso que vimos, inmediato registro. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, para que el registro A tenga algunos valores iniciales. Ok, nada más. A ver, lo ejecutamos, lo cargamos. ¿Dónde está? Registro, acá está. Creo que todos estos programas se los he dejado en el Moodle para que puedan repasarlo. Nos vamos a la 1550. Bien, ahí tenemos inmediato registro. ¿Qué va a hacer esta instrucción? Va a tomar este valor y lo va a copiar al registro. Ahí está. 1, 2, 3, hasta ahí. Ok. Ahora podemos empezar. Move el contenido de AH, copia el contenido de AH a BL. ¿Cuánto es AH? ¿Quién me dice? CD. CD, por supuesto, esta parte de acá. Esto es AL, low. Bien, este lo vamos a encontrar en copiado a dónde? A BL, acá. Veamos si es cierto, este 7. Ahí está. CD. ¿Qué más?
Vamos a copiar AX es todo esto. CDEF, ¿no es cierto? CDEF lo vamos a copiar a CX. Acá. F7, ahí está. CDEF. Cuidado que esta parte no lo toca. ¿Okay? Entonces queda tal cual. Solamente estamos trabajando sobre CX. Bien, acá vamos a copiar EAX. Bueno, EAX es la mitad. 32 es esto de acá. 8, 9. ¿A dónde? A EBX. Acá. Obviamente esto lo va a sobreescribir. Bien, fíjense que acá la copia se ve en F, copia, F, etcétera, etcétera, hasta el 8. Y si copio todo el registro, todo esto, a R15, F7. Ah, bueno, ahí estoy copiando EAX a otro registro, al SI. Aquí está. Lo mismo de antes, solamente que otro registro para cambiar un poco el registro de SI. 8, 9. Y luego, por último, todo el RAX lo vamos a copiar al registro 15. Al registro 15, ahí está. Ok, entonces bastante fácil. Nos permite, digamos, copiar, dentro de los registros del procesador. No interviene la memoria. Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver el siguiente caso, que es uno de los más comunes. Entonces ya hemos visto inmediato registro, inmediato memoria, registro. Vamos a ver, de memoria a registro. ¿Sí? Una pregunta, disculpe. ¿Alguna vez Sí, se pudo claro. mover datos de memoria a memoria? No, creo que lo ¿Alguna vez se dije. pudo mover? Hay una sola instrucción en Intel, una sola, ya, que permite, pero no permite acá, yo no podía tener una situación así, digamos, un move de memoria a memoria. No hay ningún, bueno, salvo una muy particular que no viene al caso. O sea, la arquitectura de Intel desgraciadamente no soporta memoria. O sea, yo no puedo, como dice usted, hacer un move. Cópieme este dato que está en memoria en esta variable, la variable X, y muévalo, cópialo a la variable Y. No permite. Desgraciadamente tenemos que pasar por medio de un registro. Primero copiar un registro y luego del registro. Eso lo vamos a ver muchísimo durante todo el curso. ¿Ok? ¿Estamos? O sea que esto no está permitido. Sí. Genero una Ya, pregunta, ¿está bien? por favor. ¿Sí? Tanto registro como memoria almacenan datos, pero ¿por qué hay dos diferentes? ¿Cuál es su fin? Como dos diferentes. A ver si me O sea, puede ¿por qué tenemos registro y por qué tenemos memoria para almacenar datos? Ah, bueno. En realidad, cuando nosotros un computador está formado por un procesador. ¿Se acuerdan que repasamos el modelo de von Neumann? ¿Sí? La primera clase, ¿sí? Okay. ¿Qué hay dentro del procesador? ¿Hay qué cosa? Registro. En realidad, ¿qué son los registros? ¿Qué son los registros? ¿Qué? ¿Qué es esto? En realidad, señores, los registros es memoria. Es la memoria más veloz que existe. Solamente que es muy pequeña.
No sé si ustedes han visto lo que es la jerarquía de memorias. Dentro de un computador hay memorias, ¿sí? Desde la más pequeña hasta la más grande, ¿sí? Y desde el punto de vista del costo estamos al revés. Las memorias más pequeñas son las más caras y a medida que vamos a memorias mayores son más baratas. Si ustedes ven una pirámide, no sé si han visto esa figura, en la punta de la pirámide aparecen los registros del procesador. Esta en realidad es una memoria. Puedo almacenar una variable. Luego, ¿qué aparece en la jerarquía? Nadie. ¿Cuál es la siguiente? ¿La RAM? Señor, estudian. No, antes, señor. Almacenamiento. Ay, que estamos a cero en arquitectura. Caché. Las cachés, señores. Por ejemplo, a ver, tomen, ahorita se hablan de procesadores con distintos cores. Cada core debajo de esto, lo que ven acá, señores, no es la memoria caché, esta es la memoria RAM, la memoria principal. A ver, no vamos a entrar en detalle, ahorita no tengo la mano en la figura. Bueno, debajo de esto hay la memoria caché. La primera memoria que encuentran dentro de cada procesador, de cada core, hay 3 niveles de memoria que se llaman L1, L2, L3. Y la L1 está dividida entre L1 de instrucciones y L1 de datos. ¿Qué significa eso? Que cuando el procesador requiere una instrucción o un dato, no va directo a la memoria RAM, que es muy, muy lenta. Ahí está el cuello de botella, ¿sí? Entonces va a ver si lo encuentra en... Esas memorias son memorias un poco más lentas que esta, ¿ya? Un poquito más lentas, pero tienen capacidades muy pequeñas. Por ejemplo, las memorias de 32K generalmente. ¿Okay? Si no la encuentra ahí, hay otro nivel con una memoria caché un poco más grande al nivel de megas, ¿sí? Que es la memoria de nivel L2. Esa memoria es un poquito más lenta que la memoria L1, ¿ok? Y si no lo encuentra ahí, va a la memoria L3 que lo comparten todos los cores. Supónganse que yo tengo un procesador que tiene 8 cores. Los 8 cores comparten el nivel L3 de caché. Si no lo encuentra en la caché, recién va a la memoria RAM. Pero para ir a la memoria RAM tiene que ir a través de los buses. Mientras que la memoria L1, L2, L3 está encapsulado en el mismo procesador. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Está más o menos claro? Sí. Bueno, ahora veamos el último caso. Hemos dicho memoria registro, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, de paso repasando. Voy a definir algunas variables con algunos datos. Y estos datos que van a estar en la memoria RAM, la memoria principal, lo vamos a copiar a algunos de los registros. Esto se hace a través de los buses del sistema, ¿sí? Por ejemplo, acá. ¿Qué significa esto? Se llama modo de direccionamiento directo porque encuentra directamente el operando en memoria. Significa copie. ¿Dónde está el fuente? Copia el contenido, entre corchetes, el contenido de la variable A. ¿Okay? Copie este valor. ¿A dónde? Copie ese valor. ¿A dónde? Algunos de los registros. Por ejemplo, en este caso, copie el contenido de la variable A al registro de X.
como ven acá, están las variables entre corchetes de memoria, esto es memoria. ¿Okay? Y este son registros. ¿Okay? Entonces tenemos memoria, registro, etcétera, etcétera. A ver, acá que estamos definiendo como un repaso, aunque esto tendrían ya que saberlo. Una variable A, doble 32, con este valor decimal. Una variable B a nivel de 4, 64 con este valor. Acá estamos definiendo un pequeño arreglo de 4 elementos. Y cada uno va a tener valor 10, 20, 30. Y cada uno está a nivel de byte, va a ocupar un byte. Bien, este otro doble, bueno, acá a nivel de byte, estos valores a nivel de word, de doble, de cuadro. Todas variables inicializadas en el segmento punto. Entonces, si yo le digo move ¿sí? a EBX, con esto terminamos. Veámoslo trabajar entonces. Vamos a cargar el programa, es memoria, registro. Acá la tenemos. Ya, vamos al comienzo, 14, 15, 50. Ahí está. ¿Dónde dijimos que aparecen generalmente, al menos en mi computador, el segmento de datos? 40, 15, 50. Perfecto, 40, 15, 50. Entonces vamos a decir go to a la 40, 15, 50. Vamos a esa área de memoria. Y acá está. Y todo esto son los valores serían los que son las variables globales, ¿no? Están almacenadas acá. Bien, veámoslo en detalle que tenemos acá. Bien, tenemos la variable A, 175. A nivel de doble, a ver cuánto es 175. Doble, ok. Doble word. AF. Veamos si es cierto. Me equivoqué, 40, 15, 50. Es en la 40, 15, 50. 40. Las 40, 30, 10, estamos estoy en el área de memoria, no en el área de datos. 40, entonces 30, 10. Ahí está, señores. Hemos definido un doble, lo hemos comprobado. Ese doble es AF, bueno, hay los ceros. Y me lo almacena el idle engine. Primero AF, luego 0, 0, 0, 0, 0. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le digo mueva el contenido de la variable A, que hemos llamado A, que tiene este valor de acá, que acabamos de ver, muévalo al registro EBX. Lo que vamos a encontrar en EBX, ¿qué cosa es? Veamos si es cierto. Lo ejecuto. En EBX ahorita está puro ceros. Y fíjense lo que acá me dice, ¿no? La variable que llamamos A, ¿dónde empieza? De 40 a 30. Todo esto lo vamos a ver acá. A EBX acá. Ahí está. Ahí. Bueno, hay por muchos ceros. Hemos movido de dónde, señores, de memoria, lo hemos traído
lo hemos traído algunos de los registros del procesador. ¿Ok? Bien, vamos a continuar la próxima clase. Bueno, acá hay otro ejemplo. Vamos a mover. ¿Sí? Entonces, vamos. Este se llama modo de direccionamiento directo. ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen alguna pregunta, dudas? ¿Algo relacionado? No, Ya, KBN, justamente, por favor, pónganme su nombre y su apellido sin las iniciales para poder... Hay otro señor que se llama Carlos sin apellido, no sé quién es. Okay, en lo posible pongan su apellidito como la mayoría y su nombre. Bien, si no hay entonces preguntas, nos veremos. Complemento 2, la suma y la resta del número representado en complemento 2. El día miércoles posiblemente tomemos un pequeño cuestionario sobre aritmética en complemento 2. Bien, señores, muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Hasta luego a todos, hasta luego. Hasta luego. Vamos a finalizar.